Hola y bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía. Este es el primer episodio. Te propongo a que hagamos un recorrido completo de la historia del pensamiento. La idea de este podcast es que sea breve, claro, conciso, donde vamos a ver cómo ha avanzado lo que hoy llamamos la filosofía desde los tiempos del grupo de filósofos que podemos llamar los presocráticos. Presocráticos por ser una manera de catalogarlos, puesto que también se pueden llamar filósofos de la naturaleza. Cuando hablamos de cómo comienza la filosofía en nuestros días, debemos hablar del paso del mito al logos, una frase que se escucha mucho dentro de lo que hablamos de filosofía. ¿Y qué significa el paso del mito al logos? Básicamente significa el traspaso de una creencia mitológica que daba respuesta al origen de la naturaleza para ser reemplazada por la lógica y la razón para dar explicación a por qué estamos acá. Entonces, un mito lo podemos definir como una narración, a veces poética, a veces medio artística si se quiere, en donde se habla de cómo se originó lo que hoy nosotros vemos como naturaleza, cómo nos originamos nosotros mismos, los cuales también somos parte. En ese tiempo en Grecia, por medio de la mitología, se le daba respuesta definitiva al origen de la existencia. Es decir, fue por voluntad de los dioses, de manera tal, de manera cual, que crearon el mundo, que crearon el cosmos, que nos crearon a nosotros. Nosotros estamos por voluntad de los dioses, son los dioses los que determinan las catástrofes que suceden a nuestro alrededor, los cuales escriben nuestro destino. Entonces, esta narrativa daba respuesta a esa curiosidad de dónde venimos, por qué estamos acá, dónde vamos después de esta vida. Y va a pasar algo curioso. Con el avance de las sociedades comienza a haber cierta relación entre culturas diferentes. Entonces, se cruzaban personas que venían con un mito, creyendo en un mito, según su nación, su estado, su cultura, y se encontraban con otras personas que tenían otra narración diferente. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese lugar, rápidamente vamos a empezar a sacar conclusiones propias. Decir, espera, ¿por qué el otro cree que el universo fue creado de tal manera por tales dioses y por qué yo tengo otra creencia diferente, la cual la he heredado de mis padres, de mis maestros, de los sacerdotes, de la sociedad en la cual me encuentro? Esto va a dar pie a que aparezcan lo que hoy conocemos como filósofos de la naturaleza. Tales de Mileto fue uno de ellos. Tales de Mileto es considerado uno de los 7 sabios de Grecia, ¿sí? Una persona que no solamente se dedicó a la filosofía, sino que hizo otros aportes científicos, si se quieren. Tengo entendido de que predijo un eclipse que se dio entre el 500 y 600 antes de Cristo, en base a sus estudios de la naturaleza. Entonces, con esto ya podemos empezar a comprender qué significa el paso del mito al logos. ¿Y qué es el logos? Es el uso de la razón para dar explicación al por qué estamos acá. Entonces, cuando yo de alguna manera volteo mi creencia acerca de un mito, el cual me daba las respuestas definitivas de mi existencia, me quedo solo con mi razón para tratar de dar respuesta a esas preguntas que parecen inherentes a la naturaleza humana. Es común vivir el día a día y preguntarte por qué estoy acá, por qué existe el árbol con el que me crucé recién, por qué existen los pájaros, por qué existen los animales, por qué existen los seres humanos, qué relación hay
entre un ser humano y un animal, qué nos distingue de los animales. Entonces, básicamente nos cuestionamos y ya perdemos creencia en el mito que daba respuesta a esas preguntas y empezamos a enfrentarnos nosotros mismos con nuestra razón en búsqueda de las respuestas a esa pregunta. Entonces, para finalizar, ¿qué es el mito? La creencia en una narrativa de tipo mitológica, sin ningún argumento científico, sin siquiera quizás el uso de la razón para dar explicación a por qué existo en este mundo. Y el logos se va a despojar entonces del mito y nos va a plantear que con el uso de nuestra razón debemos encontrar las respuestas que nosotros buscamos.